Es importante mencionar que una también de las características de las personas que llegan a sufrir ansiedad es que les cuesta expresar lo que están sintiendo. Aunque su vida dependiera de poder expresar lo que están pensando y sintiendo, no lo logran. Y entonces, ¿qué pasa? Llenan esos vacíos emocionales muchas veces con malas compañías. Y nosotros somos el resultado de todo lo que le metemos a los sentidos, de lo que leemos, de lo que escuchamos, de los consejos que recibimos y también de la alimentación. Doctora, así que hoy vamos a estar hablando con relación a este tema. Y bueno, para comenzar, cuéntenos un poquito cómo definimos la ansiedad y cómo definimos la depresión. Claro que sí, es importante este tema y sobre todo concientizar a la población, como ha dicho Jael, ahora se ha normalizado esta frase. Estoy depresivo, tengo ansiedad y a veces etiquetamos a las personas y hay personas que sacan ventaja de estar etiquetadas cuando en realidad es una simple tristeza, como lo hablábamos. Desde la pandemia a esta parte han habido cambios estadísticos. En la pandemia se hablaba que 1 de cada 3 personas había sufrido un trastorno de ansiedad o un trastorno relacionado a la depresión. Post pandemia se habla que 1 de 5, es decir, que 1 de cada 5 personas ha sufrido un trastorno ansioso a lo largo de su vida. Esto es importante. ¿Qué es ansiedad? La ansiedad viene del miedo, pero de un miedo desproporcionado. Una de las emociones básicas es miedo, que me estimula a poderme defender ante un obstáculo o una situación en la que yo interpreto que estoy en peligro. Pero la ansiedad es una interpretación exagerada de que estoy en peligro y que del obstáculo yo no tengo los recursos suficientes, ni psíquicos, ni emocionales, ni espirituales, para poder afrontar la situación adversa por la que estoy pasando. Entonces, inmediatamente empieza la sintomatología. ¿Cuál es esta sintomatología de la ansiedad? De repente tengo mareo, resequedad en la boca, empiezo a temblar sin ninguna causa aparente, empiezo a tener problemas para dormir, taquicardia, me empiezo a sentir desasosiegada, con desasosiego, el disestrés es eso, y generalmente aumenta de moderado a intenso durante esta etapa, toda esa sintomatología de desasosiego, como que algo malo va a pasar, como que me van a castigar, como de que me va a pasar algo, pues tengo riesgo eminente de morir. ¿Qué pasa cuando yo tengo un montón de tiempo sintiendo esta sintomatología y no le doy importancia? Empieza lo que se le llama la depresión, que ya es, según el manual de psicopatología, una enfermedad mental, de las emociones. ¿Qué me afecta? La forma en que veo el mundo, interpreto la realidad y actúo en la realidad. ¿Qué hace una persona con depresión? Se aísla. ¿Qué hace una persona con depresión? Tiene 2 características que no la tiene ninguna patología en el manual. Y es que tiene pensamientos negativos recurrentes, como catastróficos. Nos vamos a morir, esto es el fin, ahora nada tiene sentido, como pensamientos de desesperanza continua. Y otra de las cosas, perdemos la alegría de vivir. Wow. Mira qué importante, la motivación y el estímulo se duerme completamente y empezamos a tener problemas de sueño. Es algo importante mencionar que en la depresión es en la única patología que baja la autoestima. Las personas se ven al espejo y se odian a sí mismas. ¿Ves qué importante? Entonces es como que vamos en orden. Comenzamos con un estrés, que es una respuesta normal ante un evento. Durante mucho tiempo, cuando este estrés es alto e intenso, durante un periodo de tiempo se convierte en ansiedad, y la ansiedad es prima hermana de la depresión. Oh, qué cosa, ¿verdad? Mira qué interesante y qué orden. Generalmente las personas te dicen, pero ¿y cómo estoy sufriendo ansiedad? ¿Por qué sufro ansiedad? Aquí es importante mencionar que unas personas son más propensas a sufrir ansiedad que otras. Y esto tiene que ver porque en el DSM-5, el manual de todas las patologías mentales, clasifican las personalidades.
y hay personalidades ansiosas. ¿Cuáles son aquellas? Aquellas controladoras, con rasgos de control, aquellas personas que son perfeccionistas, que son con mucha dependencia emocional, con rasgos de introversión, son más propensas a desarrollar ansiedad y también al no tener hábitos saludables. Las personas que consumen más estimulantes, más café, más bebidas energizantes, más Red Bull y esas cosas raras, ¿verdad? No practican ejercicio, tienden al aislamiento, comen chiverías, son personas con más propensión a tener ataques de ansiedad. Wow, mire que ahorita usted acaba de tocar un punto muy importante. Hasta la alimentación tiene que ver con esta parte de la depresión y la ansiedad. Y yo había escuchado en varios testimonios así de personas que dice, cambié la alimentación y hasta ya no padezco de ansiedad ni depresión. Y yo siempre me decía, ¿pero qué tiene que ver? Porque para mí la depresión tenía que ver con algo de cosas, emociones. Pero digo, que tiene que ver la alimentación. Y como ahorita que usted me está diciendo esto, y tiene más lógica ahora, que veamos que hay demasiados reportes de personas con ansiedad, de personas con depresión en una sociedad donde estamos comiendo todo lo rápido, lo fácil y lo dañino, pues, bebidas carbonatadas, azucaradas y obviamente las famosas chiverías. Entonces, ¿cómo juega en el cerebro? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo me acuerdo que hubo una temporada que a mí me costaba dormir. Me dijeron, está bajo mucho estrés. Pero yo les digo, pero yo no siento que yo tenga estrés, yo no me siento que tengo un problema que me esté agobiando ni nada de eso. Y me dicen, sí, porque aquí me dio un problema aquí en la parte del cerebro de acá. Y me dicen, eso es estrés lo que vos tenés. Pero yo les digo, pero ¿qué estrés? Yo no siento el estrés. Y era frustrante para mí. En eso escucho una historia de un doctor y el doctor dice, hay dos sistemas nerviosos, el sistema nervioso excitado y el sistema nervioso pasivo. Y son dos estilos de personas. Entonces, si vos tenés un sistema nervioso excitado, tenés que cambiar tu alimentación porque a un sistema nervioso así, eso le causa estrés al cuerpo cuando come esto, cuando come lo otro. Y yo dije, ok, voy a ponerle atención, voy a cambiar mi alimentación a ver qué pasa. Y comencé a ver que al cambiar mi alimentación, comencé a dormir bien, se me fue el insomnio en la noche y me comencé a sentir mejor. Entonces sí, yo sí soy alguien que realmente cree, porque lo vivió, que la alimentación es muy importante en ese proceso. La otra cosa que es importante mencionar, que una también de las características de las personas que llegan a sufrir ansiedad es que les cuesta expresar lo que están sintiendo. Aunque su vida dependiera de poder expresar lo que están pensando y sintiendo, no lo logran. Y entonces, ¿qué pasa? Llenan esos vacíos emocionales muchas veces con malas compañías. Y nosotros somos el resultado de todo lo que le metemos a los sentidos, de lo que leemos, de lo que escuchamos, de los consejos que recibimos y también de la alimentación. En este medio, ahora que cada día hay más información, pero menos formación. Wow. Nos metemos cualquier noticia que va pasando y nos llenamos de basura y más basura y no de algo que nos nutra. Entonces, ¿cómo meterle superbús a nuestro sistema nervioso? Es sentir que todo el tiempo estamos en peligro. Acuérdate que una vez que metemos la información en nuestro cerebro, la interpreta como que nosotros la estamos viviendo. Y entonces eso es lo complicado. También llenamos nuestros vacíos emocionales con alimentos. Si yo me siento vacío, como carbohidratos. Yuca, papitas, quequis. Si yo me siento que me falta mi madre, me falta cariño, me falta protección, me lleno de dulce. ¿Y qué pasa en el sistema nervioso cuando como un montón de dulces? Tengo exceso de energía y no sé dónde depositarla. Y si no hago actividad física, es como que siento que estoy alterada la mayor parte del tiempo. Si tengo vacíos de protección de mi padre y eso, generalmente como cosas saladas. Mira qué interesante. Con cada vacío yo trato de satisfacerlo con un alimento. Wow. Entonces, cuando mi cuerpo me pida comer algo, me está dando una información y tengo que aprender a prestar información a lo que mi cuerpo y mis emociones me están demandando. Podemos pasar hablando toda la mañana de ansiedad y lo más difícil para un terapeuta es lograr identificar con su paciente qué está detonando la ansiedad. Porque podemos darle vueltas, lo podemos mandar a medicación y a veces es malo para un paciente
solamente etiquetarlo. Sí. Porque entonces, ¿qué pasa? Tiene una ganancia secundaria de tener una etiqueta, todo el mundo lo trata con pleitesía, lo cuida, lo mima, pero no estamos tratando la raíz. Así es. ¿Cuál es mi raíz? Puede ser un problema económico, puede ser un problema por separación, puede ser un problema de duelo, puede ser un problema de pérdida de empleo, e inmediatamente, si el problema es transitorio, me ocupo de la situación que me está generando la ansiedad, que puede ser temporal. Si yo descuido esa situación, puede convertirse en una situación permanente. Me acostumbro a tener cortisol y adrenalina alterada en mi cuerpo todo el tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Todo el mundo dice, tuve un ataque de pánico. Esas personas que tuvieron un ataque de pánico han pasado durante mucho tiempo de su vida en una ansiedad generalizada. ¿Y qué pasa? De repente se soluciona la situación que le había generado estrés, el cuerpo no se da cuenta y demanda la cantidad de cortisol que antes tenía. Entonces aparece el episodio de pánico para decirle al cuerpo, ¿y ahí qué pasó? Ya me tenías acostumbrado a altos niveles de cortisol y ahora me dejas sin empleo. ¿Qué pasó? Y entonces es importante mencionar que la gente empiece a escuchar y a escribir lo que está pensando y sintiendo. Es obligatorio, muchachos, tener un cuadernito emocional que realmente me hace una evaluación del día. ¿Hubo algún evento importante el día de hoy? Realmente, ¿cuál fue el impacto en mi pensamiento de ese suceso? Escribir tal cual lo que pensé. ¿Cuál fue el impacto en mis emociones? Me sentí triste, me sentí desesperada. Eso me ayuda a identificar la emoción, darle sentido a la emoción y buscarle una solución. Y darme cuenta también que ese pensamiento produce una conducta. ¿Cuál es la conducta que produce en mí? Como más, me aíslo más, me irrito más, tiemblo más, dejo de comer, como en exceso, salgo más, me enjarano más, porque esto tiene un impacto en todas las áreas de mi vida. Por ejemplo, Margarita dice aquí Nazaret López, yo viví depresión y ansiedad, por lo tanto me subí de peso. Pero primeramente es cuestión de ponerlo en las manos de Dios, orar, calma un poco. En otros términos, decidí cambiar mi alimentación. Empecé a hacer ejercicio, empecé a leer más la Biblia y en cómo controlar las crisis. Dios sana, pero también depende de nosotros en hacer cambios y sentirse bien. Excelente participación, ¿verdad, Jael? Sí, y aquí también tengo gente, por ejemplo, dice Deisita, lo de la alimentación es cierto, donde estudio me mandaron a una dieta hepática y depurativa. Total. Aún no me ha visto la psicóloga, pero en clases de las instituciones de mis docentes me ha ayudado mucho estar en clases que me estaban enseñando. Dice otro. Esta es una pregunta para usted, doctora. Dice, hola, buen día, Dios le bendiga. Doctora, un gusto saludarle. Quisiera pedirle su opinión profesional. ¿Usted cree que una persona con diagnóstico de depresión puede usar un tratamiento alternativo con los aceites de THC o flores de THC sin tener un conflicto con la fe? Vivo en California, gracias. Lo que pasa es que muchos de esos son estimulantes. Y muchos crean adicción, te venden el producto como que no crean adicción, pero sí lo crean. Entonces tienen que tener mucho cuidado. La única medicina alternativa es la floroterapia, que es a base de manzanilla, romero y esas cosas, que es la más los masajes terapéuticos, ¿verdad? Sí. La meditación, la relajación, que utilice otras alternativas. Realmente los niveles de cortisol, exacto. En el cuerpo. Tenemos que tener en cuenta que nosotros somos seres biopsicosociales espirituales. Tenemos que hacer una identificación en todas las áreas de nuestra vida para identificar dónde estamos afectados. Sí. Veamos el área física. Estoy durmiendo bien, estoy alimentándome bien, tengo que ver esa parte, estoy satisfecha con mi aspecto físico, porque puede ser que no lo esté, me sienta rechazado, tengo un abandono y sea eso lo que me está detonando mi ansiedad. En mi parte de pensamientos o emociones, ¿cómo me siento la mayor parte del día? Puedo identificar en la mañana, lo normal es que tenga diversos cambios a lo largo del día. Puede ser que me sienta serena en la mañana, alegre por la tarde, sosegada en la noche, pero si tengo miedo la mayor parte del tiempo o estoy triste más de un mes, eso es depresión.
y me tiene que llamar la atención. Si en mi diario emocional me conecto más con la tristeza y el bajón emocional que con la serenidad, la alegría y la motivación. Como yo estoy en mi parte espiritual, medito, oro, escribo, tengo lectura que me ayude a reflexionar y recapacitar, tengo amistades, cómo está mi parte social, me he aislado, he alimentado mis amistades. Entonces, todas esas áreas me denotan las decisiones que tengo que empezar a tomar para que haga un cambio en mi vida. Y ver esta situación como un impasse nada más y empezar a tomar cartas en el asunto. Sí, doctora, porque, por ejemplo, quiero hacerle esta pregunta. Hay personas, se lo decía antes, hay personas que dicen, estoy triste, están tristes, pero inmediatamente dicen, no, tengo depresión. Y lo que tienen es una tristeza media profunda, pero no es un estado depresivo. Pero como comienzan a creer que lo que tienen es depresión, van creciendo. ¿Cómo una persona puede diferenciar, doctora, realmente que está triste, que es un sentimiento normal, o que está depresivo, que ya es un estado clínico? Es que miren, hay 5 emociones básicas, como vamos a volvernos casi como la película Intensamente, pero en realidad hay emociones básicas, la tristeza, la alegría, el miedo, el enojo o la ira y el desagrado, pero generalmente estas emociones son temporales. Digamos, hubo alguien que me chocó el carro y yo me bajo, lo normal es que sienta miedo por lo que sucedió, pero también enojo. Soluciono lo del carro, me voy a mi casa y puede hacer que ya me siento tranquila. Me vuelvo a acordar, me enojo, pero se me pasa. Puede ser que mi hijo esté enfermo y lo normal es que sienta tristeza. Cada una de las emociones va acompañada de una razón y sirve para algo. La tristeza me sirve para avisarme que algo he perdido que quisiera recuperar y no puedo. Hay mucha gente que confunde la tristeza con un duelo. Estoy deprimida porque mi papá murió. En realidad, el duelo no es una depresión. Lleva algunos rasgos de depresión como la tristeza extrema, pero después de un tiempo que el duelo es un proceso, cede y continuamos con nuestra vida cotidiana. Pero ¿qué pasa cuando las personas pasan los 3/4 del día triste? Y eso se extiende a 2 semanas y después a 2 meses ya se habla de una depresión severa. Y ahí la gente tiende a sentirse culpable. Quisiera no sentirse culpable y no puede. Empieza a quitarse el placer de las cosas que antes comúnmente tenía. Le encantaba salir con las amigas a comer pizza y ahora le da igual o no quiere ir. Trata de no estar en contacto con las personas. Empieza a impactar todas las áreas de su vida. Antes le motivaba el trabajo y ahora pone mucha inasistencia. De repente antes deja de comer o empieza a comer en exceso, puede tener insomnio o de repente pasa todo el día despierto o todo el día quiere dormir. Mira qué interesante, es como que nos vamos a los polos y cuando empezamos a polarizar nuestras conductas, ahí estamos hablando de una depresión. Y es importante mencionar que no es culpa de las personas que generalmente tienen depresión se sienten culpables, porque sienten que su conducta empieza a dañar a sus seres queridos. Y es pesado a veces tener un familiar con depresión, porque nosotros vemos todo lo que le haría sentir mejor y él no se deja ayudar. Entonces yo lo insto a poner atención a lo que están sintiendo y pensando para realmente brindarle una atención. Y eso me gustó lo que usted dijo de la vergüenza, doctora, porque sí eso pasa, y lo he escuchado también de otros casos, que las personas, por ejemplo, cuando ya entran en un estado de depresión o pues con la ansiedad y la depresión que caminan la mayoría del tiempo juntas, comienzan a tener un estado de vergüenza y a considerar eso, y la vergüenza lo hunde todavía más, se sienten culpables también por todo lo que les está pasando. ¿Cómo las personas, porque sin querer hemos llegado al pensamiento que si una persona padece de ansiedad o depresión es una persona débil?
sos un débil. Así lo dice mucho la sociedad, sos un débil. Y ellos cargan con esa vergüenza muchas veces cuando son madres, cuando son padres de familia y se sienten como que por eso ellos no pueden atender bien a sus hijos y eso los hace sentirse mal. Doctora, ¿qué podemos decirle o qué consejo se le puede dar a los familiares que rodean a esa gente para que puedan hablarles a ellos y decirles no tenga ese estado de vergüenza? Antes que lo mencione, doctora, por ejemplo, Nazaret, ella sigue compartiendo, la ansiedad te pone irritable, estás triste todo el tiempo, piensas en situaciones negativas, piensas que nunca vas a salir de ahí, comes en exceso, dice, pero depende de ti salir y aprender a luchar. Una lucha diaria en tu entorno. Tenemos que aprender a escuchar a las personas que nos hacen bien. Las amistades también influyen. La verdad que ahí es donde podemos demostrar el amor a nuestros seres queridos. Ponernos a escuchar nada más, sin hacer un juicio de valor, sin darles una retroalimentación, sin criticarlos, sin juzgarlos, simplemente estar ahí y hacerle sentir que cuenta con vos incondicionalmente y hacerle ver qué es lo que has visto que ha cambiado en la persona y de ahí de repente salíamos y has dejado de querer salir conmigo, no lo tomo personal, Así porque es. muchas personas toman las conductas de alguien que está sufriendo es porque ya no me querés, Correcto. es porque yo te caigo mal y entonces hacemos una mezcla de patologías, si los querés ver ahí, o de heridas emocionales. Y aquí realmente no es tomarlo personal, simplemente abocarnos a ayudar a la persona, Así decirle es. que estás dispuesta Así es. a escucharla sin criticarla ni juzgarla y que juntas pueden ayudar a buscar la salida y buscar alternativas para lograr su bienestar. Si vemos que tu amiga está desmotivada para ir al gimnasio, hacer que tu horario coincida y pasar trayendo a tu amiga para motivarla a que haga ejercicio. Vemos que tu amiga está desmotivada en salir, inventar actividades familiares para que vayamos todos juntos. Hacernos sentir que realmente el testimonio más grande de amor es la misericordia, lo que nosotros hagamos por nuestros seres que queremos, ¿verdad? Y las demostraciones de afecto, atención, palabras, tiempo, regalo, que las personas se sientan queridas y amadas, no por su estado emocional, sino por el simple hecho de existir. Tremendo, poderoso. Así es, doctora. Y aquí hicieron una pregunta, dice, me gustaría saber, y es muy importante, ¿por qué los niños están padeciendo de depresión? Acuérdense que los niños aprenden por modelado y las conductas de nuestros padres se convierten en nuestras conductas. La autoestima de nuestra madre generalmente se convierte en nuestra autoestima. Si mi madre todo el tiempo está diciendo me veo gorda, soy horrible, la niña se ve al espejo y le dice me veo gorda, estoy horrible. Entonces recuerden que antes de ser padres somos figuras modelos para nuestros hijos. Están interiorizando la forma en que pensamos, la forma en que actuamos y la forma en que sentimos. Si en nuestro hogar hay mucho rencor, resentimiento, venganza, odio, expresiones de tristeza, expresiones de derrota, es lo que están interiorizando en sus creencias nuestros hijos. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Nuestras palabras pueden tener un cambio en nuestros hogares y en nuestro pensamiento. Por algo se dice que las palabras tienen poder. Como decías a él, si yo puede ser que tenga tristeza y tengo una tristeza de varios días, pero si yo estoy declarando todo el tiempo que tengo depresión, se va a convertir en realidad lo que estoy diciendo porque le estoy dando poder a algo que no tiene poder sobre mí. Correcto. Tremendo, ¿verdad? Por ejemplo, Nazaret ya lo dijo. Yo crecí en una familia que no existía el amor. Pocas veces recibí afecto. Eso influye. En mi situación, Dios sanó mi corazón, restauró mi vida y aprendí a perdonar. Leer la palabra de Dios y reconfortarte y buscar ayuda también, ¿verdad? Así es, yo creo que el secreto es buscar ayuda, pero doctora, antes que cerremos esta parte, a mí me gustaría que usted como psicóloga, ¿qué recomendaciones le puede dar a una persona que dice, yo tengo episodios de ansiedad o estoy padeciendo de ansiedad? Y también aquellos que dicen, yo ya pasé esos episodios de ansiedad y sé que estoy en un estado depresivo y no saben cómo salir de ello. Bueno, lo primero es tratar de hacer actividades que disminuyan nuestro cortisol. Recuerden que el cortisol alimenta todos estos estados. Entonces, conectarnos con un estado de agradecimiento. Si yo estoy en depresión y ansiedad, tiendo a ver lo negativo.
pura destrucción. Entonces voy a empezar a decir cosas por las que me siento agradecida. Gracias porque tengo hijos, gracias porque tengo familia. Me voy a esforzar por decir 10 cosas positivas durante el día y cada día ir aumentando una más. También importante conectarme desde el optimismo. Me voy a obligar a ver el lado positivo de las cosas. Si la depresión me habla de lo negativo, no tengo trabajo, tengo que contrarrestar con un pensamiento de bienestar. No lo tengo, pero viene en camino. Yo sé que me va a ir mejor. Esto es solo parte de un proceso. Esto es temporal. Todo tiene solución menos la muerte. Estoy trabajando en esto. Y la otra cosa, también a enfrentar nuestros miedos. Recuerden que el fuerte es fuerte hasta que el débil quiere. Muchas personas empiezan a sufrir trastornos ansiosos cuando están en una relación tóxica. Se termina la relación, se termina el trastorno ansioso, cariño. Y a veces es más fácil ir al psicólogo o tomar pastillas que aceptar que tengo que ponerle fin a una relación que no es constructiva para mi vida. También a veces los cambios incomodan. Y hay que preguntarle al paciente cuando llega a terapia si está dispuesto a dejar las cosas que lo mantienen enfermo. Porque muchas veces quiere continuar todo igual y que hago un cambio además. Quiero comer lo mismo, quiero relacionarme con las mismas personas, no quiero dejar el alcohol o la droga y no quiero tener ansiedad. Una cosa que es importante, la mayoría de los estudiantes en el extranjero me contactan porque tienen problemas de ansiedad, pero normalizan el consumo de la marihuana. Y entonces cuando les decís que tienen que dejar la marihuana para mejorar sus trastornos ansiosos, pues no, psicóloga no es buena. Diría por ahí el Nica, porque se sigue el entierro. No, y hay gente que puede estarnos viendo y dicen, bueno, yo no ocupo droga, pero ocupan la comida como una droga. Exactamente. Y eso es un trastorno en la vida y que no les está ayudando en el trastorno que tienen de la depresión o de la ansiedad. Otra cosa importante son las técnicas de respiración, muchacha. Digamos ¿cómo que hacemos? sí, Cuando yo tengo ansiedad, generalmente estoy hiperventilando. Respiro súper acelerada y de repente la respiración es la base de todo, muchachos. Si voy manejando, me voy a detener en una gasolinera. Si estoy en mi cuarto, me separo de la gente que me provoca ansiedad y entonces empiezo a respirar lentamente, lo más lento que pueda, desde mi abdomen y desde mi vientre. Y hasta que pasen 3 minutos, empiezo a recuperar realmente mi serenidad. Mira qué importante. Son 3 minutos que voy a respirar lentito, como que me estoy muriendo. Y entonces, ¿eso qué hace? Simplemente puedo poner las manos en mi abdomen, miro cómo se extiende mi abdomen y cuando exhalo, cómo se abre mi pecho. Lentamente, durante 2 o 3 minutos. La otra cosa es la meditación guiada. Yo puedo conectarme en el YouTube y utilizar el Mindfulness, que me sitúa en el aquí y en el ahora, porque recuerden que la ansiedad es un exceso de futuro. Y la depresión es un exceso de pasado. La gente que está en modo ansiedad está pensando todo el tiempo en lo que va a hacer mañana, en que si no va a tener trabajo, en que si no va a tener lo suficiente, en que si no me caso, en que si no lo... Y muchas veces, 3 de 10 de esas cosas suceden y el resto es más por lo que sufrimos que por lo que realmente sucedió. Mira qué interesante. Y la depresión, interpreto en mi mente que todo lo que había en el pasado era mejor que lo que tengo ahora. Y entonces estoy presa de la melancolía, de la nostalgia, del sinsentido, de la desesperanza, y no creo que la vida me puede sorprender. Entonces, otra de las cosas, sí o solo sí, si quiero mejorar un 30% en todas mis sintomatologías físicas, es hacer actividad física. Nada extremo. Porque en consultorio he visto los extremos. De no hacer nada, pasan a esos deportes extremos de escalar montañas, salcar llantas. ¿Y qué pasa cuando hacemos deporte extremo también? El organismo lo toma como una agresión. Entonces, aumenta nuestra ansiedad. Tenemos que hacer, ¿verdad?, ejercicio paulatinamente. Puedo comenzar con media hora al día y después voy incrementando a una hora durante el día, al menos 3 veces por semana.
Tener cuidado de no ingerir nada estimulante, bebidas saborizadas o con mucho dulce, exceso de café, té verdes. Ver qué pastilla estoy tomando. Hay gente que toma muchas pastillas para adelgazar y aumentan el metabolismo y me da la sensación de sofoque o desasosiego y está relacionado a trastorno ansioso. Otra cosa muy importante, antes de haber sido diagnosticada como una patología de ansiedad o depresión, debo descartar enfermedades orgánicas, generalmente relacionadas con problemas hormonales o problemas endocrinos. Ese es un punto, creo que es muy, muy importante. Yo conocí un caso de alguien que él tuvo depresión, él no entendía por qué, y después se dio cuenta, fue un doctor y todo, y se dieron cuenta que hay unos químicos, lo explicaron bien, que no estaban funcionando en el cuerpo, creo que es en la parte hormonal, y cuando a él ya le nivelaron todo, él se sintió súper bien. Y entonces entendió que la raíz de lo que él tenía no era una raíz como de los pensamientos, sino era una raíz física de algo del cuerpo que estaba sucediendo, que no muchas veces no entendemos eso, creemos que la depresión solo puede venir de algo emocional, de no sé, una situación, algo que viste, pero también la puede desencadenar algo físico en tu cuerpo. Acuérdate también cuando hablamos de las depresiones, puede ser una depresión generalizada o depresión severa, también puede ser una depresión del síndrome premenstrual, que tiene que estar ligada a las hormonas, o de la depresión posparto, que es cuando hay un bajón hormonal y la persona tiene demasiados síntomas coherentes con la depresión. Sin embargo, en muchos casos tiene que buscar ayuda. Sí, porque ya empiezan ciertos síntomas relacionados con la depresión muy severos, como puede ser alucinaciones. Y entonces ya ahí no podemos jugar porque ya esos son casos clínicos y necesitan intervención farmacológica. Y ya sería, por ejemplo, de un psicólogo a un psiquiatra. Exactamente. Lo normal sería que lleguen en primer lugar al psicólogo, y el psicólogo, una vez que haga la valoración, hace una derivación a psiquiatría. Sin embargo, hay casos, cuando a mí me consultan, casos como intentos suicidas, ya ha sido intentos suicidas recurrentes o autolesiones extremadamente severas que ya llegan al intento, simplemente se deriva al psiquiatra y una vez que está medicado pasa a psicólogo. Claro que Así sí. es. Según cada caso. Wow, Hoy aprendimos médicamente, ¿verdad? Margarita, hoy nos iluminaste. No, qué lindo y qué bonito, porque hoy lo tocamos desde un punto de vista clínico, pero el próximo programa no te lo puedes perder, porque el próximo programa vamos a tener personas con testimonios de cómo Dios los sanó. Cuando digo los sanó, los liberó totalmente de lo que es ansiedad y depresión, que muchas veces se dice es casi imposible que puedas dejar la depresión, porque la depresión es algo que se va, después regresa, se va, regresa. Pero la palabra de Dios dice que cuando el Hijo los libertareis, seréis verdaderamente libres. Amén. Y cuando Dios sana, Él sana. Y vamos a contar con testimonios. Voy a contar parte de mi testimonio, doctora, porque mi estado llegó a un estado que cuando después yo lo conté a unos amigos psicólogos me dicen, vos tenías que haber ido donde un psiquiatra, porque lo que te pasó a ti se llama desprendimiento de no sé qué, que yo no podía reconocer. Yo miraba mis manos y yo no podía reconocerla. Mi cerebro y mi cuerpo tuvieron un desprendimiento del estado en que llegué y me dijeron, tú tuviste que haber ido donde un psiquiatra, ya lo tuyo era a otro nivel. Y cómo Dios hizo la obra en mi vida, y no solo mi testimonio, sino muchísimos testimonios vamos a escuchar el próximo miércoles. Invita a gente que tú sabes que está viviendo, que está pasando depresión, que está pasando ansiedad, porque estoy segura que Dios va a hacer milagros en tu vida. Tremendo. Así es. La otra cosa que recuerden que entre más aros emocionales tengamos, que son elementos de bienestar, nos ayudan. Las amistades, nuestra familia, pedir y recibir afecto. Digamos, me siento triste, le pido a alguien que me abrace durante 3 minutos e inmediatamente mi cuerpo produce endorfinas y serotonina y yo inmediatamente empiezo a sentir bienestar. Orar, meditar, técnicas de respiración, escribir es una gran catarsis, el contacto con la naturaleza, el agradecimiento y practicar el optimismo, enfocarnos
en el bienestar o en las cosas positivas que la vida tiene para ofrecernos. Así Amén. es. Y lo que dice usted, doctora, con la naturaleza, porque a mí me dijeron recomendable, camine en la tierra, camine en la arena, recibe el sol, el primer solecito de la mañana que le va a ayudar, porque la ausencia de sol está matando a la gente también. Entonces, sí, hay muchas cosas prácticas que podemos hacer. La otra cosa es importante y me gustaría mencionar esto, que por falta de afecto en la infancia, durante la vida adulta, nos enfocamos más en los logros, en el tener, no en el ser. Y entonces, en nuestra adultez tenemos que ser responsables de esas carencias infantiles y buscar cómo subsanarlas. Y para eso tenemos que buscar ayuda psicológica, recurrir a ayuda psicológica. Así es. Y recordar también que tan importante es lograr como saber detenernos y aprender a escuchar nuestro cuerpo. De repente nuestro ojo empieza a vibrar, empezamos a sentir hiperventilación, empezamos la sudoración, temblores, escalofríos en la espalda. Aprender a decir momento. Necesito detenerme porque tan valiente es como el que camina, como el que sabe detenerse Así cuando es. ya no puede. Así ¿verdad? es. Tremendo, Así ¿verdad? es, ¿Para doctora. qué? Hoy aprendimos muchísimo en esta parte médica y claro, ¿verdad? Siempre pendientes que el otro programa vamos a hablar toda esta parte espiritual de la mano ahorita con todo el aprendizaje que tuvimos el día de hoy con Margarita. Yo creo que todo esto, cómo influye, cómo afecta y vamos a lograr a salir de esto. Y si estás pasando por una situación, no fue casualidad que estés viendo esta transmisión, sé que Dios quiere ministrar tu vida. Así es, doctora. Y antes que terminemos, si la gente la quisiera contactar, quisiera pasar consulta con usted, ¿a qué número pueden llamar? Claro que sí, pueden hacer citas al 8377-9485 o buscarme en las redes como psicóloga Margarita Palacio. Así es, porque Excelente. pedir ayuda es de valientes. También es de valiente. Es de ¿verdad? valientes. Pedir ayuda no está mal. Hay veces nosotros, no. Pedir ayuda es correcto. Decir, estoy pasando por una situación, necesito ayuda, con ayuda de profesionales también es excelente hacerlo. Así que, recomendable, Rebeca. Así es, yo la verdad que tengo la oportunidad de conocer a Margarita y yo ahí cada vez que me preguntan yo los mando donde ella. Así que sé que va a ser de bendición y súper pendientes, por favor, atentos al próximo programa. Si estás ahorita batallando con algún síntoma de ansiedad o depresión, escribinos. 81 85 38 38. Queremos atender tu caso, queremos orar por vos, queremos ver la manera para poder apoyarte. Que no te dé pena, que no te sintas, ay, es que no me van a entender. Es tu tiempo, es tu momento. Estamos aquí para apoyarte. Nos vemos en la próximo miércoles con la parte 2 de este poderoso tema. Bendiciones.